Es para mí un gran placer estar hoy aquí con dos muy buenos amigos y colegas, compañeros futuristas, Glenn Hiemstra, amigo desde hace mucho tiempo y también futurista desde hace mucho tiempo, propietario de la URL futurist.com, y Anton Musgrave de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y también es compañero mío de equipo. Nos hemos reunido hoy aquí para hablar del significado del futurismo y de lo que significa ser futurista según lo que está ocurriendo hoy y cómo está cambiando nuestro trabajo. Y en general, ya saben, qué significa ser futurista y qué implica. Bienvenidos a todos. Y me gustaría sugerir que nos sumerjamos en el primer tema, ¿verdad? Me gustaría escucharte. Voy a hacer lo mismo. Me gustaría saber de ti. ¿Cómo defines tu trabajo? ¿Y cómo ha cambiado posiblemente en las últimas décadas o así? ¿Y cómo cree que cambiará en el futuro? Bueno, permítanme intentarlo en parte y luego volveremos a las otras partes de la pregunta. Siempre he definido mi trabajo como un intento de comprender la relación entre el futuro, el presente y el pasado. Cómo el futuro influye en el presente, cómo lo hizo el pasado y luego cómo hacemos cosas en el presente que influyen en el futuro. Para ello me planteo 3 preguntas sobre el futuro con las que intento trabajar con las organizaciones para que luchen con ellas, o en cierto sentido para jugar con ellas. No son misteriosas, son lo que es probable en el futuro, lo que es posible en el futuro y cuál es su futuro preferido. Y dependiendo de la tarea que se nos asigne, podemos dedicar más o menos tiempo a una de estas cuestiones. Así es, en pocas palabras, como he definido ser un futurista. ¿Y cómo ha cambiado, ya sabes, desde que surgió esta crisis? Porque ahora todo el mundo quiere saber cuál es el futuro, ¿verdad? ¿Sigue utilizando el mismo enfoque o es más cortoplacista? Temporalmente es más cortoplacista. Creo que estamos en este momento de crisis y en realidad es todo un reto, creo, pensar en el futuro a largo plazo, porque las incertidumbres son tan altas alrededor del virus. Puedes dibujar escenarios que si tienes un escenario, en un escenario consigues una vacuna. Y 2 años a partir de ahora todo el asunto está detrás de nosotros. Y en otro escenario no tienes eso. Y entonces tienes futuros muy, muy diferentes. Así que he aconsejado a mis clientes que no tomen decisiones a largo plazo en este momento, que traten de preservar sus activos y sus empleados, y que sigan analizando los escenarios y que piensen en su futuro preferido más allá de esto, pero no estoy tratando de aconsejar a mis clientes. En realidad no estoy tratando de aconsejarles para hacer a largo plazo tipo de decisiones permanentes durante esta crisis. Sí, Anton, ¿cómo piensas en tu trabajo hoy y mañana? Quiero decir, es ciertamente fascinante en este momento y ha cambiado, Gerd, así que vamos a volver a esa pieza. Pero para mí siempre se ha tratado de conseguir que un equipo de líderes piense más allá de lo obvio y piense más allá de su actual plan de negocio a corto plazo. Si nos fijamos en las exigencias de los mercados de capitales, los líderes se centran en el corto plazo. Se trata de resultados trimestrales, entrevistas intermedias, planes a un año, etcétera, que absorben la atención y el espacio intelectual de la mayoría de los ejecutivos. Así que yo veo el trabajo de un futurista como el de hacerles pensar, ayudarles, provocarles a pensar más allá de su horizonte de comodidad, si se quiere, y hacerles las preguntas, ya sabes, ¿qué pasa después de estos 2 o 3 cambios? ¿Qué viene en el horizonte? Y sí, estoy de acuerdo con Glenn, es intentar comprender los posibles resultados que pueden surgir. No se trata en absoluto de predecir el futuro, eso debería evitarse a toda costa, sino de conseguir que sus mentes se abran a posibilidades fuera del pensamiento a corto plazo y fuera de las líneas de la planificación empresarial táctica a corto plazo, y conseguir que se entusiasmen con eso, ya sabes, despertar sus recuerdos de posibles futuros emocionantes y evocar en ellos la ambición de al menos pensar y luego, obviamente, con nuestro papel de asesoramiento empresarial, elegir un futuro diferente que sea ambicioso y emocionante, que requiera hacer muchas cosas diferentes, cosas que no habrían hecho. Para mí, la prueba definitiva es si al trabajar con un futurólogo tomarán decisiones empresariales diferentes. Interesante, ya sabes, mi enfoque es muy similar y ha cambiado mucho en los últimos 2 años, pero ya sabes, el concepto de predecir el futuro siempre se me presenta como deseable por los clientes, ¿verdad?
porque los clientes dicen queremos saber qué está pasando, qué acciones deberíamos comprar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y qué va a pasar, qué va a pasar. Y ahora, ha sido el último par de años, he sido capaz de transformar eso en decir, ¿sabes qué? El futuro es básicamente, por supuesto que es desconocido e impredecible, pero también básicamente en 10 años seremos prácticamente capaces de cualquier cosa que queramos hacer porque la tecnología nos está permitiendo exponencialmente. Así que la pregunta clave ya no es qué es posible, sino qué queremos, ¿verdad? Así que he cambiado mucho en los últimos años, ya sabes, el cambio exponencial y todo eso, diciendo, básicamente el futuro no se trata de decir lo que podemos hacer y lo que va a pasar, pero qué queremos hacer, ¿verdad? Así que, como decías, Glenn, ya sabes, el futuro preferido. Y la otra cosa es que en mi trabajo realmente trato de tomar más de un papel de terapeuta, ¿sabes? A veces me llamo en broma el terapeuta del futuro. Porque en realidad lo que hago es decirles lo que ya saben, ¿verdad? Que ya son conscientes de todas estas cosas, pero no se han dado cuenta de lo que significa. Es como cuando vas a terapia con tu mujer o así, y sabes que este tema existe, pero nunca, sí, siempre ha sido incómodo, ¿verdad? Y ahora te enfrentas a ello y puedes perder o ganar. Así que eso me lleva a mi siguiente pregunta, y deberíamos, ya sabes, tener un ida y vuelta sobre esto. La siguiente pregunta es la enorme presión que estás recibiendo y que yo estoy recibiendo de los clientes para darles instrucciones precisas para el futuro, ¿verdad? Y para decirles lo que va a pasar y para decirles qué, para darles una receta, ¿verdad? De nuevo, es como cuando vas a un terapeuta, el terapeuta no dice, ya sabes, tu mujer no está pasando, deberías seguir adelante. No dice eso, espera a que lo descubras o no, ¿verdad? Pero los clientes vienen a mí y me dicen, ya sabes qué va a pasar y dónde deberíamos poner nuestro dinero, ¿verdad? Así que estoy seguro de que has visto esa situación. ¿Cuál es tu respuesta? He visto esa situación muchas veces, pero a propósito de lo que acabas de decir antes, una de las formas en que he pensado en mí mismo, y a menudo he dicho esto a los grupos con los que estoy trabajando, estoy aquí como su excusa para hablar de las cosas que les gustaría hablar, pero en realidad nunca tienen permiso para hacerlo, que es como Gerd, como usted ha dicho, la gente sabe mucho más sobre el futuro de lo que se dan crédito, así que no les sorprendo tanto como podrías pensar, y tú no les sorprendes tanto como ellos piensan. O van a decir algo que nunca he oído antes, y de vez en cuando eso sucede, pero en su mayoría lo saben. Pero están atrapados en sistemas en los que están obligados a mirar el próximo año, los próximos 2 años o los próximos 6 meses y no tienen la oportunidad de pensar a largo plazo. Así que puede que no me he presentado como el terapeuta, sino como la excusa para tener la conversación que siempre has querido tener. Sabes, creo que es interesante cuando hablas de esta posición, sabes, no puedo decirte cuántas veces he sido contratado por personas que quieren usarme como escudo para llegar a las preguntas realmente importantes, ¿verdad? Entonces, si trajeran esas preguntas importantes, serían despedidos o despreciados u odiados ubicuamente por todos. Por lo tanto, me traen y dicen, probablemente va a decir lo mismo, ¿verdad? Y esto es lo que quiero decir con un papel de terapeuta. Un terapeuta puede decir, sabes, tu esposa realmente te está rechazando o algo así, pero es difícil para la esposa decir eso, ¿sabes? Entonces, es como, y ese sentimiento, estoy seguro, Anton, que tuviste la misma experiencia. Quiero decir, absolutamente, y es una de las cosas que le digo a un cliente desde el principio, es que me comprometo a nunca decirte lo que tienes que hacer, y eso lo sacude un poco. Y lo siguiente, parecido a ti, Glenn, les digo, ya sabes, si te digo algo que no sabes, deberías estar realmente mucho más asustado de lo que pensabas. Pero lo que te ayudaré a hacer es pensar en esas cosas que sabes de manera diferente. Sabes, una de mis preguntas favoritas es pedir a un equipo de líderes que hablen entre ellos sobre sus propios hijos. Díganme una cosa que realmente les asuste o les emocione de sus propios hijos. Y se produce una conversación increíblemente animada sobre sus hijos, es fantástico, y hablan de todo tipo de cosas. Y luego cuando terminan digo, ¿qué significa eso para tu negocio? Y se hace un silencio sepulcral en la sala, porque se dan cuenta de que han estado mirando al futuro en todas las cenas, pero nunca han entendido lo que significa en relación con su negocio. Nunca lo había pensado así, y para mí esa es la prueba de un buen futurista. Si alguien, ya sabes, habla de algo o piensa en algo de una manera que nunca ha pensado antes, misión cumplida. Así que para mí, Gerd, si los clientes quieren que les dé las respuestas de la pintura por los números, yo soy el tipo equivocado. Contrata a un consultor que tenga un ejército de MBA de 28 años y te dirá un montón de cosas. El hecho es que, ya sabes, nunca vas a ejecutar las cosas difíciles con pasión de todos modos, así que no sé por qué quieres eso. Sí, y creo que la otra parte difícil que me encuentro mucho y que también ha cambiado desde la crisis COVID es que la visión americana y la visión del mundo anglosajón del futurismo es una cosa, ¿verdad?
y luego hay una visión europea y la visión alemana, que es sobre todo, ya sabes, esto es sospechoso, ¿verdad? Esto es como, ya sabes, él es un brujo o algo así. Quiero decir, el canciller alemán, creo que Helmut Schmidt, o fue Schröder antes de eso, dijo como hace 20 años, si usted tiene visiones, usted debe ir a ver a un médico, ¿verdad? ¿No? Y este era el canciller de Alemania, ¿verdad? Y no puedes decir eso de Merkel, ella tiene muchas visiones, pero ya sabes, esta es una parte realmente difícil y por eso creo que es una de las verdaderas dificultades para hacer este trabajo. Siempre estás en algún lugar entre el hechicero y el tipo de la varita mágica y luego el otro tipo que está haciendo un lío de las cosas, ¿sabes? Bueno, es una de las cuestiones entre todo el concepto de predicción y los futuros preferidos. En el lado de la predicción, la gente tiende a pensar que el futuro se puede predecir y que si lo estudiamos lo suficiente, será muy obvio lo que debemos hacer. Y esa es una falacia que trato de romper con las organizaciones con las que trabajo, porque de hecho si empiezas a mirar las tendencias futuras y todas las alternativas que hay, todas las cosas que podrían pasar, en realidad se vuelve más confuso en lugar de más claro. Y eso es un reto que la gente en las organizaciones tiene que superar. Pero en el lado preferido, la gente desconfía de eso, especialmente cuando he trabajado con clientes europeos, desconfían de eso porque hay alternativas, por supuesto, en términos de preferencias. El presidente de los Estados Unidos puede tener un futuro preferido, pero otra persona puede tener un futuro preferido diferente, y solo porque sea la preferencia de alguien no significa que sea bueno. Y por lo tanto, la clasificación a través de lo que realmente es un realmente preferible para la mayoría de la sociedad es un gran desafío. Pero esto forma parte de la intuición, ¿no? Para mí, siempre digo, esto no es realmente una ciencia, al menos no lo es para mí, no soy un científico, pero para mí el futurismo es un poco un arte, ¿verdad? Porque tenemos que elegir y tenemos que coincidir y tenemos que usar nuestra intuición. No podemos limitarnos a medir. Creo que hay otros futuristas que son más medibles, pues, ¿sabes? Pero todo el mundo es diferente y esta es una de las cosas clave. Al final, ya sabes, no obtendrás una respuesta concluyente, no importa cuánto estudies y cuántos grupos de enfoque realices, todavía vas a tener que sentarte y decir, creo que es esto, ¿verdad? Gerd, quiero decir, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que también hay que entender que no hay una respuesta correcta. Así que para el negocio A, usted puede optar por hacer algo diferente porque para usted y su equipo y sus habilidades y sus clientes, que es preferible. Y para la siguiente empresa que haga exactamente lo mismo, el futuro puede tener un futuro preferido totalmente diferente. Así que se trata de destilar las opciones. Hay muchas opciones, muchas elecciones. ¿Y cómo llevar a un equipo en un viaje, un proceso para destilar lo que eso significa para ellos? Y luego ayudarles a elegir lo que les inspirará, lo que liberará todo su potencial y su ambición, y enmarcarlo en un plan coherente y conseguir que se entusiasmen con eso, pero hacerlo desde una perspectiva de futuro. Imaginemos el resultado dentro de 5 o 7 años, sea cual sea el plazo, y entusiasmémonos con él. Y entonces los equipos de personas hacen cosas increíbles cuando están inspirados por lo que el destino parece. Ya sabes, es como llevar a tus hijos de vacaciones. No los metes en el coche o en el avión y les dices, no estoy seguro de a dónde vamos, pero emociónate. Así que vamos a hablar de una cuestión clave que he estado mirando en los últimos 6 meses. Parece que la crisis COVID ha destruido cualquier tipo de pensamiento futuro a gran escala, porque todo lo que dices ahora, la gente está diciendo, bueno, ¿qué significa ahora? ¿Y qué está cambiando ahora? Y como, ya sabes, todo mi catálogo de temas y preguntas se pone ahora en contexto con la crisis COVID, ¿verdad? Y parece que todo lo que la gente quiere saber es, ya sabes, cómo afecta la crisis COVID esto. Así que, ¿has notado este tipo de fenómeno donde la gente está diciendo, no importa el futuro, háblanos de, ya sabes, post-corona? Creo que lo que intento hacer ahora es no hablar del futurismo o del futuro a través del prisma de COVID. Todos estamos en medio de ella y todo el mundo está haciendo frente a ella. Y estoy de acuerdo con Glenn. Se trata de flujo de caja y su gente y sus clientes. Pero realmente hacer que el equipo piense COVID terminará en algún momento. Podría ser 12 meses, podría ser 18 meses. Y el futuro con el que ciertamente trabajo es un plazo más largo que eso. Y el término difiere. Difiere casi por industria. Y el término para mí es
¿Cuál es ese marco temporal en el que no estás seguro de nada? Y ese es el contexto en el que necesitas tener esta conversación futura. Y eso es claramente post-COVID. Así que ya sabes, si quieres una conversación COVID, para mí eso es táctico, es supervivencia, pero no es de lo que se trata el futurismo o ser un futurista. Sí, he visto lo mismo. La gente es, por supuesto, y he estado aquí atrapado en los Estados Unidos, donde la crisis COVID es bastante extrema. Todo el mundo intenta sobrevivir y hacer frente a la situación. Y sin embargo, hay un montón de conversaciones sobre lo que significa a muy largo plazo. Hay un montón de gente haciendo afirmaciones de que significa que varias cosas han cambiado para siempre debido a la crisis COVID. Y yo me considero algo escéptico de casi cualquier afirmación de que algo nunca va a ser lo mismo debido a esta crisis. Volví y leer un diario del año de la peste, la última vez que la peste pasó por Londres, bueno, una de las veces que pasó en el año de la peste, y mató como al 20% de la población. Y 2 o 3 años más tarde las cosas habían vuelto a la normalidad. Ya sabes, así que la gente es increíblemente resistente, por lo que si superamos esto, es decir, si hay vacunas, y de hecho este problema del virus en particular está detrás de nosotros, habrá algunas cosas que han cambiado de manera significativa debido a esto y no volverán a ser como antes, eso es seguro, pero no es tan fácil decir cuáles son. Y por eso estoy de acuerdo con Antón en que para conseguir que una organización mire más allá de esto, simplemente decir, y de hecho estaba proponiendo esto con una organización hace un par de semanas, que el proyecto que deberíamos hacer sería mirar al futuro dentro de 10 años, en el caso de esta organización en particular, y simplemente asumir que todo el asunto del virus está detrás de nosotros como si casi no hubiera sucedido. Por supuesto tuvo algunos impactos en varias cosas, pero echemos un vistazo al futuro como si ese no fuera el factor más significativo. De hecho, no es un factor en absoluto. Y creo que eso es muy poderoso. En mi trabajo, por cierto, he tendido a empujar a las organizaciones a mirar mucho más lejos de lo que normalmente lo hacen. Algunas se resisten, pero 10, 15, 20 años, a veces incluso más. Creo que volviendo al tema de COVID, Glenn, no es COVID por sí solo lo que va a cambiar las cosas. Es el efecto combinatorio de una creciente desigualdad en el mundo, el capitalismo desenfrenado y todos los males obvios, ya sabes, que hemos visto en los últimos años. La remuneración de los ejecutivos, algunos de los comportamientos de algunas empresas muy grandes en el mundo, los cambios en la sociedad, las cosas generacionales. Y estas cosas se combinan para crear futuros diferentes. Y esa es la riqueza de la conversación. Así que tiene que ir mucho más allá de esta pandemia de 2 años. Y por supuesto, la otra cosa de la que hablo es que habrá COVID y COVID. Y luego habrá un evento medioambiental de igual proporción. Así que habla de estas cosas. No hables solo de una cosa que resulta que estamos viviendo en este momento. Sí, quiero decir, para mí toda la discusión sobre COVID ha sido un viaje de aprendizaje muy interesante. He visto esto de diferentes maneras y he publicado un montón de cosas sobre el futuro post-corona y ahora lo estoy cambiando por el futuro con corona, pero ya sabes lo mismo, ¿verdad? Así que básicamente he usado mi intuición diciendo, vale, ¿qué va a pasar? Y una cosa que dije en mis 12 viñetas es que, por ejemplo, los populistas y la gente que es totalmente inútil para dirigir países se hundirán como parte de esta experiencia. Y esto es realmente lo que está sucediendo en los EPU. En este momento, ¿verdad? Quiero decir, este es el final de la administración, no importa cómo se mire y no importa si te gusta Trump o no, ¿sabes? Pero, por lo tanto, creo que hay un par de cosas que son realmente, ya sabes, cuando se habla con una persona de 25 años de edad, hoy en día, o hablar con mi hijo que tiene 30 años, ¿verdad? Para él, esta crisis COVID tiene tan grande de un efecto de corte en su vida porque es una vida joven, ¿verdad? Como la Segunda Guerra Mundial en muchos sentidos, ¿verdad? Es básicamente como, para nosotros, es como, está bien, es uno de los baches, ¿sabes? Pero esto no es Fukushima, esto no es el 11 de septiembre, esto no es la crisis financiera de 2007. Creo que se trata de un reajuste fundamental de muchos hechos vecinos que cambian la narrativa, ya sabes, la forma en que vemos el mundo, ¿verdad? Y por eso creo que, ya sabes, sea lo que sea normal, no sabemos realmente lo que es normal. No existe tal cosa. Todo el mundo vive en una normalidad diferente, ¿sabes? Sí, es el contexto el que está cambiando. Y creo que vamos a mirar hacia atrás en este tiempo, vamos a decir, wow,
Ya sabes, pasamos por algunos cambios realmente sorprendentes, como el gobierno nos está diciendo qué hacer ahora, ¿verdad? Y en muchos países el gobierno nos está pagando, ¿verdad? Tenemos un ingreso básico, ¿verdad? Bueno, por supuesto, no en Estados Unidos o en Sudáfrica, pero sí, quiero decir, Estados Unidos también está pagando a un montón de gente, ya sabes, solo para quedarse. Así que es por eso que creo que la cosa COVID, mi posición ha cambiado por completo, porque aquí en Europa la gente está diciendo, bueno, no nos dicen acerca de la ética digital, no nos hables del futuro de la inteligencia artificial general, todo eso está fuera de la mesa, tenemos cosas más importantes que hacer, ¿no? Y eso es la solidaridad europea, ¿no? El paquete inicial, ya sabes, la política en torno a esto, la geopolítica, lo que va a pasar con China, y todas las cuestiones han cambiado para mí, es un reto. Creo que es un gran momento para Europa, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro preferido de Europa? Y las cosas que dan forma a eso incluyen nuevas formas de fabricación, inteligencia artificial, y COVID es absolutamente una de esas aportaciones para dar forma al contexto en el que Europa elige su futuro preferido de los 25. Ojalá más países, incluido el mío, mantuvieran esa conversación. ¿Cuál es nuestro país ideal dentro de 10 o 20 años? Bueno, ya saben. Bueno, lo interesante es ver que todo lo malo que había antes ha empeorado. Eso es cierto para Sudáfrica, ¿verdad? Y lo que ha sido bueno antes, en muchos casos, ha mejorado. Claro, sí, absolutamente, claro. absolutamente. Y quiero decir, hemos visto industrias transformarse más digitalmente en los últimos 4 meses que en los últimos 5 años. ya sabes, Satya Nadella de Microsoft dijo, el otro día, dijo, ha habido más transformación digital en los últimos 3 meses que en los 3 años anteriores. Y es tan cierto. Creo que es algo bueno, aunque pueda ser desconcertante para la gente. Así que este es uno de los retos clave, creo, poner todo esto junto en un nuevo contexto y reevaluar. Y esto es, de hecho, en lo que he estado pensando, si el término futurista sigue siendo un buen término, ya sabes, porque implica algo así como no estás aquí, estás allí, ¿sabes? Y también es una visión tan dispar en diferentes países como la gente ve el futurismo y como, ya sabes, es normal en los EEU o en el mundo anglosajón. Y aquí es un poco raro, ¿sabes? Es como, bueno, conoces el futuro, ¿sabes? Así que ese es uno de esos retos que se repiten constantemente, creo. Una de mis formas menos favoritas de ser presentado es como futurólogo, porque Bueno, estoy bromeando. Pero eso es cosa del fútbol real, ya sabes. Pero estoy de acuerdo contigo, Gerd. Creo que lo que COVID ha hecho por nosotros es, por supuesto, ya sabes, todo el mundo con una opinión y un micrófono y un módem es de repente un futurólogo. Así que tal vez la palabra necesita convertirse en futurista estratega o algo así. Pero para mí se trata de entender estas olas de cambio y luego guiar a una empresa a tener una conversación real de negocios sobre las opciones y los resultados. creo que, ya sabes, cuando miras a la gente de éxito de la era digital, de la economía digital, de los últimos 20 años, puedes ver que todas esas personas están muy impregnadas de tecnología y miran los datos y hacen todas estas cosas, pero al final siempre se trata del arte de crear. Como dijo Steve Jobs, Apple es sobre la tecnología y el arte, ¿verdad? Absolutamente. Y no se trata de construir una caja mágica, ¿sabes? Y luego Jeff Bezos dijo el otro día, ¿sabes qué? Miro a todos estos datos y todo el mundo tiene que mostrarme datos. Al final, yo uso mi intuición y la imaginación y voy por eso, ¿verdad? Y creo que este es también un mensaje clave para las organizaciones. No puedes sentarte y sacar un mapa y ejecutar en el mapa y entonces estás seguro en el futuro, ¿sabes? Absolutamente, especialmente no ahora. Si nos fijamos en algunas de las empresas que he experimentado que han hecho una transición digital increíble en los últimos 4 meses, cada uno de ellos ha diseñado la experiencia humana en cada punto de contacto a través de una lente humana. Por supuesto, han creado las interfaces y las API y las plataformas de pago y todo eso, al igual que muchos de los grandes minoristas. Pero los grandes minoristas han hecho la secuencia lógica, la planificación y los demás se han sentado a diseñar la experiencia humana. Con un impacto y lo han hecho con un impacto increíble. Ya sabes, cuando alguien ha pensado en el prepedido, la orden, la entrega, la experiencia posterior y ha creado momentos alrededor de eso. Todo lo que se necesita es en realidad, no se trata de tecnología, se trata de entender a los seres humanos y las emociones y sentimientos y experiencias. Y para mí eso ha sido una verdadera visión. Ya sabes, todo el mundo tiene el balance en el departamento de TI. No se trata de eso. Pero parece que eso está un poco relacionado con nuestra edad, ¿sabes? Es que tenemos estos antecedentes.
Sí, cuando hablas con un futurista de 25 años, y sé que he estado hablando con bastantes de ellos últimamente, no tengo esa impresión de que esté totalmente impregnado de los mismos antecedentes. Ya sabes, es muy tecnológica impulsada. Es muy impulsado por, ya sabes, lo que es posible en lugar de lo que es deseable. Y que, ya sabes, este tipo de enfoques realmente me aburren mucho. Ya sabes, cuando se dice esto Se es trata posible, de un en lugar proceso, de lo ya que es sabes, lo deseable. que es posible es solo el primer paso. Quiero decir, ¿cuál es el gran debate? Sí, déjenme hacerles esta pregunta a ambos. Creo que es una pregunta clave. Cuando miras a nuestros iconos, ya sabes, Alvin Toffler, Marshall McLuhan, Arthur C. Clarke, cuando miras a toda esa gente, ya sabes en qué somos diferentes y en qué va a ser diferente el futuro para la gente. ¿Volveremos a tener gente como Toffler? ¿O era solo una especie de, ya sabes, Marshall McLuhan fue una figura muy icónica y él realmente no usaba mucho el término futurista? No lo creo. Pero lo vemos así hoy. ¿Y va a ser así en 5 años? ¿Vamos a tener gente así? ¿O era solo el signo de los tiempos? Esa es una muy buena pregunta. Hay un par de personas que están en el campo de los futuros académicamente. ¿Qué tipo de comparar a eso? Creo que los conoces. Sohail Antulio de Australia es el primero que me viene a la mente. Del futuro, como los nombres que has mencionado. Una de mis observaciones, y no sé si esto es realmente justo, pero que la comunidad académica en los estudios del futuro, que en realidad ha crecido en todo el mundo, ya sabes, en el último par de décadas, ha hecho un esfuerzo para cambiar la terminología a su término de arte, que es previsión estratégica, en lugar de futurismo. Y han hecho un esfuerzo para hacer el campo un poco más. Y de nuevo, este puede no ser un término justo, más tecnocrático, más orientado a las herramientas. Aquí hay algunas herramientas realmente buenas para analizar y evaluar el futuro. Y como el campo académico va en esa dirección, entonces creo que se pierde algo de la perspectiva filosófica histórica más amplia que un Toffler o un Marshall McLuhan aportarían. Y por lo tanto no podemos ver ese tipo de personas asociadas con el futurismo en el futuro cercano. Ya sabes, estamos en este extraño periodo de grandes cambios históricos que se acercan en el tiempo, es decir, suceden cada vez más rápido, que es realmente creo que sería maravilloso si otro Alvin Toffler apareciera para ayudar a dar sentido a lo que todo esto significa, porque solo hacer el tipo de previsión estratégica tecnocrática es útil. Quiero decir, es más útil que no mirar al futuro en absoluto, pero no creo que necesariamente desarrolle ese tipo de profundidad de comprensión que esas personas trajeron al campo. El poder de lo que Toffler y Arthur C. Clarke, y realmente solo recuerdo una de mis expresiones favoritas de él, es: a menos que tu visión del futuro sea completamente increíble, no tienes ninguna posibilidad de estar en lo cierto, lo cual es increíble. Pero él dijo que en una época en la que siempre ha habido volatilidad y la incertidumbre y el cambio, pero ocurrió dentro de una banda relativamente estrecha de la variabilidad, si se quiere. Y así, salir con estas grandes, poderosas y audaces percepciones y declaraciones fue impactante, fue aterrador y sirvió a un propósito. Y tal vez ahí es donde el término futurista era incluso valioso. Hoy en día, por supuesto, no es necesario sorprender tanto a los ejecutivos si entienden el mensaje de que este futuro va a ser muy diferente muy pronto en muchos aspectos. Así que el papel, Gerd, como has dicho, tal vez como un psicólogo casi, es conseguir que tengan las conversaciones que deberían tener, pero ya sabes, debido a la naturaleza de los negocios de hoy, no están teniendo, Tiene que ya ser no el es signo impactante. de los tiempos. Sí, quiero decir, veo a gente como Toffler o Buckminster Fuller u otros más como polímatas, ya sabes, como volver a Leonardo da Vinci. Y yo me esfuerzo por ir en esa dirección, aunque eso no es algo que probablemente puedas conseguir. Es algo que uno es, supongo. Pero, por ejemplo, en mi trabajo intento crear momentos momentáneos y hago un esfuerzo consciente porque sé que eso es muy importante para el público. Cuando digo, por ejemplo, que no puedo encontrar la felicidad en la pantalla o en las nubes, es algo así como, creo que podría ser algo que Marshall McLuhan habría dicho cuando dijo, por ejemplo, que siempre podemos extendernos en los medios de comunicación, pero cuando nos extendemos
también nos amputamos, ¿verdad? Y esas frases tan sencillas son muy poderosas porque reducen el momento a algo preciso. Y creo que esto es algo que he aprendido de la gente a la que he leído, observado y mirado, en contraposición a, como tú dices, Glenn, esta especie de visión tecnocrática y teórica del mundo. Creo que todo gira en torno a la historia, pero, de nuevo, ese es mi enfoque para hacer este trabajo. No, en realidad te das crédito, eres bastante bueno en eso, en crear esos momentos y esas frases, similar a lo que McLuhan y otros hicieron. Una de las cosas que es interesante pensar acerca de aquellas gente de esa época, ya sabes, yo era una persona muy joven cuando se convirtió en una especie de los portavoces, yo era un estudiante de secundaria o un estudiante universitario, venían de una época de infinitas posibilidades. Ya sabes, han salido de la Segunda Guerra Mundial, un gran progreso tecnológico, mucho progreso económico en el mundo, al menos en las partes del mundo en las que estaban. Y cuando miraron hacia el futuro, creo que tendieron a ver más, un sentido de posibilidades ilimitadas que, digamos, una persona joven de hoy podría, o incluso que podríamos. Vemos más límites y tenemos que luchar con esos límites, creo, y preguntarnos, podemos ir más allá de esos límites, y si son ambientales o económicos o de clase o lo que sean. Y esa podría ser la razón por la que no estamos viendo un tipo similar de literatura salir ahora, porque simplemente asumieron que prácticamente todo era posible, que podíamos hacer lo que quisiéramos. A un nivel básico yo todavía lo creo, pero hay mucha gente que no. Y creo que luchamos con eso en dos polos. El futuro es más limitado de lo que queremos que sea, o el futuro es ilimitado. Y eso es todo. Sí, Y quiero eso es decir, la todo. forma en que veo esto es básicamente diciendo que las personas que hemos mencionado, que hemos enumerado antes, apuntaron hacia un futuro donde es básicamente el cielo es el límite, todo es posible. Ahora, resulta que hoy eso es realmente cierto. Quiero decir, era difícil imaginar los años 60 o 70 o los años 80. Ya sabes, hablé de la música y la nube en 1995. La gente decía, ya sabes, esto es una locura. Ya sabes, va a destruir todo y así sucesivamente. Y eso es lo que tenemos ahora. Así que estamos en un punto en el que ya no tenemos que preocuparnos por eso, si es posible, porque probablemente podemos decir que casi todo es posible. ¿Puedes subir tu cerebro a Internet? Bueno, hoy no, pero dentro de 10 o 20 años es posible. Para mí la verdadera pregunta es qué es bueno para los humanos y qué es lo correcto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Política, ética, contexto social, ¿verdad? Parece que hoy me encuentro en una situación en la que todo lo que hago tiene que ver con la política, o al menos con la gobernanza social y los contratos sociales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hablas de COVID y de lo que está sucediendo, puedes ver que los países que tienen una gran cantidad de desigualdad, de nuevo, Sudáfrica, Chile, los EEUU, el Reino Unido y, por supuesto, Brasil, ¿verdad? Son los que están peor. Hay una relación directa entre la desigualdad y el COVID, el impacto del COVID, ¿verdad? Y en cuanto hablas de desigualdad, estás hablando de política. Todo está tan entrelazado con la política ahora. Por lo tanto, me parece que es todo un reto, ya sabes, cuando estás hablando con la gente sobre lo que es correcto hacer. Esencialmente estás hablando de política. ¿Has tenido experiencias similares? Creo que desde nuestra perspectiva, Gerd, tienes razón. Quiero decir, estamos a la vanguardia de COVID. Somos uno de los, creo, el quinto país más afectado en este momento. Y ciertamente socialmente las consecuencias son absolutamente dramáticas. Tan graves que imagino que a mediados del año que viene podríamos tener más de un 50% de desempleo. Y ya sabes, solo hay dos maneras de arreglarlo. Es a través de negocios realmente exitosos y una política gubernamental apropiada. Así que, de nuevo, no es una cosa o la otra, es la interconexión entre los dos. Y creo que, ya sabes, esa es una característica de este mundo que es más pronunciada que creo que en épocas anteriores, es que es la interconexión y la interdependencia entre todas estas cosas. Las actitudes sociales, la política, la tecnología y la posibilidad de negocio se unen. El problema, por supuesto, es que a medida que crece esa disparidad, crece el cinismo y la desconfianza. Y así las partes, las entidades que deberían estar colaborando y pensando juntas y redefiniendo un nuevo futuro, un nuevo resultado, en realidad desconfían cada vez más unas de otras. Y esa es una realidad muy aterradora.
Eso está muy, muy bien dicho, Anton. Siempre descanso con la cuestión política en lo que se refiere a ser futurista. La persona que me enseñó a hacer esto fue un tipo que era el director de planificación de programas para Apolo en su día. Y luego se convirtió en presidente de una universidad y futurista. Y así es como empecé. Y argumentó cuando lo conocí a finales de los 70 que para ser un futurista debes mantenerte alejado de la política porque vas a antagonizar con un grupo de personas con las que de otra manera podrías trabajar. Así que mantente alejado de ella, que las fuerzas con las que un futurista trataría o hablaría o miraría serían más grandes que la política. Serían fuerzas históricas y fuerzas tecnológicas y así sucesivamente que son más grandes que la política. Pero más recientemente, como Gerd acaba de señalar, todo está tan influenciado ahora por la política que creo que es necesario que los futuristas abordar la política de alguna manera. Es una cosa difícil de hacer porque vas a alienar potencialmente a un grupo de personas que no quieres alienar. Pero las decisiones que se van a tomar sobre el medio ambiente y sobre futuras pandemias y sobre economía y sobre el equilibrio global de poder están todas envueltas en la política. No he escrito nada sobre esto todavía, pero estoy tratando de jugar en mi mente que este es el momento para que un futurista sea más político de lo que nunca ha sido. Y con eso, en realidad quiero decir, no solo hablar de las fuerzas políticas que están dando forma al mundo, sino realmente tomar posiciones políticas para decir como futurista o incluso como yo mismo, yo solo soy un futurista. Tenemos que hacer X o Y en nuestro país o en nuestro sistema político, porque creo que ignorarlo es ignorar probablemente la fuerza más importante en el mundo en este momento, que es la dirección política que nuestro país va a tomar. Porque si van en una dirección concreta, no vamos a hacer nada por el medio ambiente. Si van en otra dirección, haremos algo por el medio ambiente. Así que si hablas de medio ambiente y dices, pero no voy a hablar de política, entonces no va a pasar nada. Así que no Bueno, estoy muy creo, seguro de cómo hacer esto, pero creo que es el momento de involucrarse en la política como futurista. porque estamos en medio de este cambio de qué o cómo a por qué, ¿verdad? Y la pregunta por qué siempre va a ser política y cultural, porque la pregunta por qué tiene que ver con los valores, ¿verdad? Y objetivos. Y no es táctico, ¿sabes? Quiero decir, fue Tim Cook el otro día, cuando fue hace un año, fui a este evento en Bruselas y Tim Cook estaba hablando allí también y dijo, la tecnología puede hacer grandes cosas, pero no quiere hacer grandes cosas, no quiere nada. Y eso es tan cierto, ¿verdad? Es tan cierto. Y creo que para nosotros, el problema es hoy tenemos, Eso es mi punto bueno. de vista es, tenemos todas las increíbles herramientas disponibles para resolver casi cualquier problema práctico, ya sabes, si se trata de alimentos o agua o energía. Tenemos las herramientas, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo en lo que queremos, estamos de acuerdo en la distribución de los beneficios, estamos de acuerdo en la ética, los valores y los principios. El Dalai Lama dijo una vez que la ética es más importante que la religión. Así que no se trata de ninguna de esas cosas, se trata de la línea de fondo, ya sabes, ¿qué queremos? Y creo que esta es la pregunta clave que también molesta a mucha gente diciendo, vale, si digo, por ejemplo, que no hay forma de evitar el impuesto sobre el carbono para las aerolíneas y para la carne, ya sabes, estoy haciendo una proyección hacia el futuro. Eso va a ser completamente obvio, al igual que la música se trasladó a la nube. Ya sabes, a mucha gente no le va a gustar, pero esto es lo que es, ¿verdad? Y esas son cosas críticas. Por lo tanto, creo que es un verdadero reto para establecer que adelante. Creo que nunca ha habido un mejor momento para que un futurista participe en una conversación política sin ser político y abrazando una especie de posición agnóstica de partido. Remontémonos a finales de los 80, cuando el futuro de Sudáfrica se debatía y negociaba entre el gobierno, entonces en minoría el CNA, que estaba prohibido, un partido comunista y muchos otros. Cuando hablaban del marco de una constitución, se produjo una colisión masiva de filosofías, ideologías, etcétera, etcétera, y no pudieron avanzar en absoluto hasta que un hombre muy sabio,
que creo que hoy es nuestro presidente, dijo, vamos a hacer una pausa. Venimos de dos entornos distintos para debatir sobre lo que debemos hacer. Permítanme hacerles una pregunta diferente. Describan el país en el que les gustaría que crecieran sus hijos. Y todos, ya fueran del Partido Comunista o del proscrito CNA o del gobierno blanco minoritario, todos teníamos la misma respuesta. Y cuando todo el mundo se dio cuenta de que el resultado era común y lo que todo el mundo quería, entonces el qué y el cómo se hicieron mucho más fáciles. Y se aborda el tipo de conflicto político, habiendo establecido un resultado futuro común. Y la estrategia empresarial, por supuesto, es exactamente lo mismo. Vamos a entusiasmarnos con el destino. Vamos a cerrar este departamento, dejar de vender aquello, dejar de fabricar esto. Eso se vuelve mucho más fácil de hacer. Mientras que si usted comienza a partir de esa premisa, ya sabes cómo lo haría en una conversación política. Se hace mucho más difícil. Sí, ya sabes. Es por eso que he empezado a usar la palabra humanista en el título de mi trabajo, porque quiero cambiar la atención de estas posibilidades de lo que la tecnología hace a lo que realmente queremos. Y ya sabes, cuando hablo del futuro del capitalismo, por ejemplo, utilizo la frase gente, planeta, propósito, prosperidad, bien, para describir hacia dónde vamos. Y creo que lo que tenemos hoy, debido a la crisis COVID, nuestra sociedad se ve obligada a considerar que hay algo más que hacer dinero, ¿verdad? Porque sabemos que la forma actual de capitalismo está rota. No nos llevará a un buen futuro, ¿verdad? Nos llevará a más situaciones de emergencia, ya sabes, primero COVID, luego la IA, luego la geoingeniería, luego la ingeniería genómica, y no podemos resolver ninguno de esos así, ¿verdad? Así que esta es la razón. Y todavía nos encanta ser personas más felices. No nos está haciendo más felices. Sí, creo que esta es la otra cosa, ya sabes, creo que es muy importante, es que para pensar en un futuro positivo, una especie de Star Trek economía se podría decir, ¿no? Es pensar en ello en una luz positiva de decir, ya sabes, tenemos todas las posibilidades, ya sabes, podemos inventar nuestra manera de salir de tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queremos conseguir. Y creo que esta es la misión principal de mi trabajo, no mostrar las formas geniales en que podemos inventar nuestra salida, ¿sabes? Los robots guays, los coches guays o lo que sea, sino ayudar a inventar el consenso, ¿sabes? Sobre la mentalidad. Se trata de calibrar la mentalidad, ¿verdad? Quiero decir, Jack Ma de Alibaba dijo, ya sabes, en su día de solteros, donde hace dólares de volumen de negocios en horas, ya sabes, la tecnología detrás de eso es increíble. Pero dijo que no se trata de eso. Se trata de la actitud y la mentalidad de los seres humanos que lo hizo posible, que surgió con la idea, que era el sueño, y luego las cosas funky hizo que sea fácil de ejecutar. Bueno, estaba pensando, hay otro tipo que se remonta un poco, Ron Lippitt, que salió del mundo del desarrollo organizacional, que comenzó a trabajar en el futuro a principios o mediados de los 80 y escribió un artículo llamado Future Before You Plan. Estaba pensando cuando Anton estaba describiendo el movimiento político de imaginar el futuro país en el que quieres que tus hijos crezcan. Y él estaba en una de las universidades de Michigan, no puedo recordar cuál, y hizo este proyecto de investigación en el que tenía grupos de personas tratando de planear el futuro. Primero que nada, haciendo planes, identificando problemas, por ejemplo, y haciendo planes para lidiar con ellos. Y luego otros grupos que imaginaban su futuro preferido, digamos el futuro preferido Sudáfrica, y luego trabajar hacia atrás a partir de eso. Y el artículo que escribió, el documento que escribió fue Future Before You Plan, que siempre he recordado. Y lo que descubrió fue que la sensación de entusiasmo era mayor, las soluciones eran mejores, el compromiso de seguir adelante y hacer algo era mucho mayor. Y la capacidad de superar las diferencias que existían cuando entraban en la sala era mucho mayor cuando empezaban con su sueño preferido, su visión preferida. Su sueño preferido, su visión preferida de lo que realmente quieren en el futuro. Y eso sigue siendo muy poderoso. Y tienes razón, he estado pensando que sería bueno tratar de hacer eso de alguna manera a escala mundial o nacional en estos tiempos, si se pudiera, para encontrar una manera de permitir que la gente se siente y diga cuál es el mundo que realmente queremos. Nos parece que habría tantas cosas en común que entonces las soluciones serían más fáciles de acordar. Sí. Y si nos fijamos en la sala de juntas corporativas, quiero decir, usted habla sobre el futuro. Todo el mundo entra en la sala de juntas y están pensando en su fecha de jubilación, su vencimiento de opciones sobre acciones, su departamento de negocios y su imperio, ya sabes, y cómo romper eso. Así que tienes que alejar la conversación de todo eso. Y entonces esas cosas siguen siendo difíciles, pero son mucho más fáciles de resolver después. Tengo 2 temas más y luego creo que deberíamos terminar, ¿vale?
Primero quiero tu opinión sobre la ciencia ficción y las películas de ciencia ficción. ¿Son útiles? ¿No son útiles? ¿Tiene alguna relación con el futurismo? Quiero decir, me hacen esta pregunta todo el tiempo y mi opinión personal es, ya sabes, solo como preámbulo, que me gusta ver películas de ciencia ficción, pero quiero mantenerlo separado de mi trabajo porque lo mancha para estar en ciertas direcciones. Si ves demasiadas películas de Hollywood, tu visión del futuro será muy borrosa, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión sobre la ciencia ficción como herramienta? Yo no lo uso en absoluto, solo en retrospectiva. Por lo tanto, es útil para mostrar clips de la película De Vuelta al Futuro. Cuando dice carreteras, no necesitaremos carreteras. Así que la ciencia ficción histórica, la vieja ciencia ficción puede ser útil, pero solo para un momento ligero de entretenimiento. Por lo demás, no tiene cabida en lo que hacemos. Yo opino lo contrario. He sido admirador y amigo de muchos escritores de ciencia ficción a lo largo de los años, y ellos se han referido a mí como un futurista. Se han referido a mí como un futurista que los abraza. Lo que he encontrado es que los escritores de ciencia ficción, los mejores, y por supuesto esos son los que me gustan, así es como defino a los mejores, son los que me gustan. Lo hacen, son mejores narradores que el futurista promedio, por lejos. Así que son muy buenos tomando las tendencias tecnológicas, sociales y políticas del momento, extrapolándolas al futuro y contando historias muy humanas sobre cómo se desarrollan. Y así, un escritor de ciencia ficción como Kim Stanley Robinson, por ejemplo, y uno de sus libros más recientes, Nueva York, creo que se llamaba Nueva York del año, creo que es el año correcto, y es Nueva York parcialmente bajo el agua debido a la subida del nivel del mar, Sí, gran libro, yo debido también al lo leí. calentamiento global. Y es muy bueno para ayudarte a imaginar y cómo la gente se comporta en esos futuros de maneras que el futurista promedio no es tan bueno en términos de narración. Así que he utilizado la ciencia ficción, he usado películas de ciencia ficción en retiros corporativos para estimular la imaginación. Y le digo al público que todo el mundo debería leer, incluso si no te gusta la ciencia ficción. Deberías leer un libro de ciencia ficción al año solo para estirar tu mente en formas que la literatura regular no lo hace, así que la acepto, intento utilizarla. Por supuesto, no toda la ciencia ficción es igual, pero soy un fan y la he utilizado en mi trabajo de varias maneras. Y así creo que hay más de una conexión, Anton, de lo que podría pensar. Aunque tu punto de vista, he escuchado a la mayoría de los futuristas con los que he estado cerca decir, no, me he mantenido alejado de la ciencia ficción. No tiene mucho que ver con mi trabajo. Bueno, ya sabes, ¿Y tú? como es mi estilo, tengo una gran cita sobre esto. Siempre digo, la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad científica, ¿verdad? Y cuando veo Black Mirror tengo que decir, bueno, esto ya es un hecho. Y cuando leo a Cory Doctorow digo, sí, está describiendo el presente. Y cuando miro otras cosas como los humanos, quiero decir, creo que es inspirador. La parte mala de la ciencia ficción es que muchos clientes y muchos públicos están contaminados por la ciencia ficción de Hollywood, que es básicamente muerte y caos, y ya sabes, porque eso es lo que vende, ¿sabes? Y eso les da miedo. Y realmente creo que es importante que no nos adentremos en el futuro con miedo, sino con precaución y entusiasmo. Y mucho miedo está siendo instalado en la gente por, ya sabes, todas las últimas producciones de Hollywood son acerca de cómo la IA nos matará, los robots nos matarán, nos mataremos unos a otros, tendremos otra guerra nuclear y todo se trata de eso, ¿verdad? Por lo tanto, y creo que es la ciencia ficción que realmente no necesitamos para eso, es exagerado. Pero sí, creo que es un papel importante de la ciencia ficción en mi trabajo, ¿sabes? De acuerdo. Glenn, me encanta tu punto sobre la narración porque para mí ese es el sello distintivo de un gran futurista o un buen futurista, es la capacidad de contar una historia que su equipo o su público, su cliente, puede identificarse con que los mueve intelectualmente y emocionalmente. Y si no puedes, como futurista, hacer esas dos cosas a través de la narración, entonces deberías ser un investigador académico. Porque ser futurista en el contexto empresarial consiste en mover a la gente de negocios, a los clientes, a hacer cosas más emocionantes, más ambiciosas, mejores, diferentes. Contar historias es enorme, ese es un buen punto. Creo que, ya sabes, para nuestros colegas, compañeros futuristas, también hay, creo que todo el mundo tiene diferentes habilidades y diferentes talentos y diferente personalidad. Como
Ya sabes, yo no trato de convencer a la gente con números, ¿no sabes? Como alguien ha dicho, ya sabes, si torturas a los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa, ¿verdad? Así se toma el nombre de Rami, por ejemplo, ¿verdad? Me encanta su trabajo y él es brillante en la toma de estos números y convencer a la gente, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Él hace un gran trabajo en esto y admiro su trabajo. Personalmente, para mí, hago una narrativa, ¿sabes? Cuento una historia y uso algunos números, pero ya sabes. Pero para mí, todo gira en torno a la historia. Creo que las historias tienen más impacto en la gente que los números. Los números son una especie de juego previo, ya sabes, a esto. Y creo que eso es realmente importante, así es como lo hago. Creo que todo el mundo lo hace de manera diferente, por lo que no es de ninguna manera una regla general. Vamos a terminar con una pregunta acerca de dónde se encuentra. ¿Cuál es el futuro inmediato de Sudáfrica, Estados Unidos y Europa? Tengo una opinión sobre Estados Unidos y Europa, pero no tanto sobre Sudáfrica. Pero, ¿cuál es su visión y qué le gustaría que ocurriera allí? Creo que eso interesaría a la gente. Desde una perspectiva sudafricana, los retos son absolutamente enormes. Tenemos una gran diversidad de propietarios de riqueza en el país. Ha avanzado mucho en las 2 últimas décadas. Las disparidades de riqueza son enormes. El desempleo es enorme. Por desgracia, nuestro gobierno parece atascado en las políticas que se enmarcan en décadas anteriores. Y el gran avance de este país será el desarrollo de la pequeña empresa, el desarrollo del espíritu empresarial, el aprovechamiento de las nuevas formas de hacer las cosas, facilitadas por las nuevas tecnologías. Y creo que nuestro problema más grave después del COVID es el sistema educativo que no prepara a los jóvenes estudiantes del país para ser relevantes en el futuro, seguido por un conjunto de políticas reguladoras y políticas que permitan fácilmente a las pequeñas empresas crecer y florecer. Es la única manera de salir de esta situación. Las grandes empresas, los grandes empleadores, ya sabes, sí, tienen un papel que desempeñar, pero el impacto masivo está en las bases. A veces me desespero cuando oigo algunas de las ideas del gobierno, algunas de las cuales son buenas y tienen un gran potencial, pero luego me desespero por el historial de ejecución. Me gustaría que hubiera una mayor colaboración entre los responsables políticos y las personas que saben ejecutar grandes planes. Creo que no solo Sudáfrica, sospecho que el mundo necesitará el Plan Marshall después de 2 años de COVID para revitalizar la economía global y la confianza global en todo, desde aerolíneas a restaurantes, hoteles e instituciones. Necesitamos una nueva forma de colaboración. Y para mí, uno de los mayores riesgos es la ruptura de la confianza, cuando ahora más que nunca necesitamos confianza y colaboración entre países, políticas, países, regiones, etc. Permítame añadir algo al debate de EE.U. ¿De acuerdo? Quiero Aquí hay oír una tu teoría teoría. y luego Esta es mi teoría, responderé. ¿de acuerdo? Yo llamo a esto el nuevo renacimiento americano. ¿De acuerdo? Y creo que lo que está sucediendo ahora, EE.U, se acerca a la guerra civil. Es totalmente disfuncional. Es un desastre total. Y todo el mundo está diciendo, sí, lo es. Sabes, queda muy poca gente que ya no diga eso. Y eso va a continuar durante el verano. Y va a ser muy, muy doloroso en muchos sentidos. Y mi opinión es que debido a este enorme agujero en el que se ha metido Estados Unidos, un presidente demócrata respaldado por un Congreso demócrata podría significar el mayor cambio desde Ronald Reagan, que tuvo la misma situación, creo, ¿no? Para realmente reiniciar completamente América. Y creo que esto es lo que puede estar sucediendo en el año del año. Y esto es, por supuesto, lo que hacen los estadounidenses, ¿verdad? Es siempre el cambio total. Y es, ya sabes, esto es lo que hace América, ¿verdad? Es esto, ya sabes, pivotar sobre una moneda de 10 centavos. Nunca haríamos eso en Europa. Nos llevaría 50 Sí, años. Por lo tanto, en Estados Unidos, la gente está diciendo, creo que es muy probable que la gente va a decir, ya sabes, basta de eso, y ahora vamos a hacer todo completamente diferente. Y esa es mi esperanza para América. No lo sé. ¿Cuál es tu opinión? bueno, es una esperanza maravillosa y creo que tienes razón. Y ciertamente cuando pongo mi lente optimista, creo que tienes razón. Sí, va a ser un miserable resto del verano y el otoño en las elecciones aquí. Las líneas de batalla son muy, muy marcadas. El nivel de violencia sube. Nadie tiene tantas armas. No solo tenemos la desigualdad económica,
y los problemas políticos que tenemos, ¿no? Sino que también estamos inundados de armas en este país, lo que hace que todo sea más aterrador cuando se utiliza el término guerra civil. Eso se convierte realmente en algo que implica muchas armas si fuera real. Número uno, creo que lo sé, lo que la actual crisis de gobierno con la actual administración, ahora con COVID encima, ha revelado es el grado de tipo de podredumbre sistémica dentro del sistema político, económico y económico estadounidense, que ha sido encubierto por básicamente buenos tiempos económicos y el apoyo continuo del impulso empresarial que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos. Ahora todos los agujeros de ese sistema están siendo revelados por las crisis en las que estamos inmersos. Y sí, como sugieren las encuestas, hay una elección en el otoño y terminamos con un presidente demócrata y un Congreso demócrata. Entonces, creo que es muy posible que veamos un cambio tan grande, incluso mayor que durante la era de Ronald Reagan, más comparable a Franklin Roosevelt en términos de reinventar el sistema americano. Y eso sería mirar la desigualdad económica y la desigualdad sanitaria y probablemente mirar todo el tema de las armas y mirar el medio ambiente de una manera seria, de una manera en la que las acciones realmente ocurran. No es solo una conversación. Hay nuevas políticas que se ponen en marcha y cosas que realmente ocurrirán como resultado. Lo que no sabemos es el grado en que, a medida que nos acercamos a estas elecciones, y lo digo en serio, no sabemos el grado en que la elección podría ser manipulada por fuerzas extranjeras y nefastas estadounidenses. Realmente no lo sabemos. Quiero decir, es un poco extraño estar en los EUS, la tierra de las elecciones libres, el país que ha pasado los últimos 50 años monitoreando el mundo para elecciones libres y llamando a esta elección libre y a aquella no. Ahora se acerca una elección en la que nadie en el país está realmente seguro de si será una elección libre. Pero si asumimos que lo serán o que los números serán tan grandes, es abrumador cualquier esfuerzo por manipular las encuestas. Y por manipular las encuestas me refiero a mantener a la gente en los EE.U. Hay dos cosas principales que son posibles. Número uno, impedir que vote la gente que quiere votar. Y hay varias maneras, medios por los cuales eso se hace. Y la segunda es porque cada vez más encuestas se hacen electrónicamente, literalmente para manipular el resultado real de las elecciones. Y la gente está seriamente preocupada por eso. Ahora, por supuesto, ambos lados acusarían a los otros de ser los manipuladores y ambos tienen equipos que están preparándose para tratar de detener eso. Jared, volviendo a la ciencia ficción por un segundo, Kim Stanley Robinson escribió una serie de 3 libros sobre el calentamiento global, básicamente. Y dentro de esa serie de libros hay una elección americana en la que hay un esfuerzo masivo para hackear las elecciones por un partido, pero luego el otro partido tiene un contrahackeo masivo equipo. Y así la elección depende de quién tiene los mejores hackers, básicamente. Y ahora la gente habla en serio. Suena como nuestra realidad. Sí, Bien, así de es. acuerdo. Te voy a dar una breve opinión sobre Europa y luego creo que deberíamos terminar, ¿no? Envolver, Por lo ¿verdad? tanto, creo que lo que está sucediendo en Europa en este momento es que la crisis COVID nos ha obligado a permanecer juntos con la solidaridad casi ilimitada o chocar, ¿verdad? Y básicamente lo que ha sucedido en el principio, en marzo, parecía que iba a chocar, ¿verdad? Pero ahora estamos en un mundo donde el gobierno europeo, la Comisión y por supuesto el Parlamento acaba de aprobar este paquete de rescate, que es alucinante, ya sabes, básicamente la solidaridad completamente ilimitada con Italia, España, Portugal, ya sabes, 100.000 millones de euros para Italia sin condiciones, una subvención de plano, así que la lección ha llegado. Si queremos ser algo parecido a una potencia mundial, tenemos que tener una solidaridad ilimitada e incluso los daneses y los holandeses se han puesto finalmente de acuerdo, así que eso es muy, muy esperanzador. Creo que esta crisis está obligando a Europa a unirse como lo que yo llamo los Estados Unidos de Europa, que se ha debatido muchas veces, y creo que es realmente hacia donde vamos. Aquí en Suiza ya formamos parte de ello, queramos o no, ¿verdad? En Suiza nos hacemos muchas ilusiones sobre nuestra total independencia, pero estamos en Europa, ¿no? De hecho,
podría decirse que el sistema político suizo será probablemente el sistema que se utilizará para crear los Estados Unidos de Europa, ya sabe, los cantones con independencia y demás. Así que veo un gran futuro para Europa. Tengo muchas esperanzas puestas en ello. Especialmente después de la crisis, porque cuando nos movemos juntos podemos ser un actor poderoso en el mundo como lo fue paréntesis, China. Y esa es mi visión positiva del futuro. Sí. Bien, solo haré un comentario rápido. Sí, estoy Sí. totalmente de acuerdo contigo. Creo que es genial. Creo que Angela Merkel ha jugado un papel enorme en lograr este momento decisivo y dos de mis líderes mundiales más admiradas son mujeres primer ministro y son Angela Merkel y Jacinda Ardern, por supuesto. Sí, Caballeros. pero también podemos ver el ascenso de las mujeres, ya sabes, en todo el mundo en esta crisis. Y eso va a continuar. Van a haber mujeres, minorías y gente más joven entrando en política. Y además de eso, hay gente muy sabia como Sócrates que también se sentirá atraída por esto. Esa es mi esperanza. Pero si tuviéramos más Jacinda Ardern y más, como se llame, de Taiwán, Dinamarca e Islandia, estaríamos mucho mejor. Así que creo que eso es lo que viene. A menudo digo que las mujeres son el futuro por muchas razones, pero esta es una de las razones por las que, ya sabes, tienes esta combinación de compasión y agudo intelecto que tiene Jacinda, por ejemplo. Pero, de nuevo, por supuesto, Nueva Zelanda. Se acabó el lenguaje militar en la política y los negocios. Sí, ya no político. Y eso me da esperanzas de que realmente podamos lograrlo, ¿sabes? Mi corazonada es, y ya lo he dicho varias veces, que en 20 años, cuando tengamos un gobierno mundial, el líder global será una mujer joven. Sí, y probablemente veremos gente mayor, ya sabes, o muy mayor, ya sabes, en ese círculo interno, ya sabes, como hicimos en la antigua Grecia, ya sabes, Sócrates y gente así, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para lograr esto creo que es brillante, es una visión brillante. Sí, me encanta. Brillante idea. Por lo tanto, quiero darle las gracias por su tiempo y espero haber sido capaz de compartir algunos comentarios importantes con ustedes y espero verlos en nuestra discusión virtual. Muchas gracias y nos vemos en el camino.